Bienvenidos y bendiciones a este su canal, en donde van a poder encontrar entrevistas a hombres y mujeres de Dios que tienen testimonios impactantes, experiencias sobrenaturales en Dios y que van a poder compartirnos un poco de su experiencia y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Para mí es un privilegio hoy presentarles a este evangelista, líder de varones, que lleva la palabra de Dios a las cárceles en la Ciudad de México, a pueblos en diferentes lugares. Así que para mí es un honor, es un privilegio que haya aceptado esta invitación. Con ustedes, este siervo de Dios, Carlos Ramírez. Dios les bendiga. Es un honor para nosotros el poder haber sido invitados con ustedes. Le doy muchas gracias a Dios. Mi nombre, como decía Dani, es Carlos Ramírez. Tengo una familia conformada de 3 personas más aparte de mí. Mi esposa se llama Elizabeth Méndez. Mi hijo, que por cierto ya está en la gloria eterna, Brian Ramírez, y mi hija Jimena. Y tenemos mucho gusto de estar en este lugar porque sé que hay un propósito de Dios para con todos los que nos están viendo y escuchando. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hoy en día lo vemos predicando, llevando la palabra. Para mí ustedes es una inspiración. Pero antes de ser ese hombre que Dios le ha permitido ser hoy en día, ¿quién era Carlos Ramírez? ¿Quién era usted antes de conocer a Cristo? Nosotros llegamos a conocer del Señor en 2005, pero antes de eso, un hombre por demás mentiroso, hacedor de maldad, dice su palabra, un hombre no temeroso de Dios, por el contrario, si bien podría decir que aprendí una religión o algo, dicen en México, ser creyentes, que es como justificarse que uno parece conocer a Dios, la verdad es que no. Mi padre tal vez nos llevaba algunos momentos a la religión romana, pero la verdad es que nunca sin poner una atención. Incluso lo peor de mí, creo que cuando mi esposa quería acercarme a la iglesia romana, yo mismo, mi contestación era muy mala, de decir, hay muchas cosas más importantes que estar en una iglesia. Por tanto, toda esa maldad, toda esa falta de amor, toda esa deshonestidad, toda esa práctica del pecado, entiendo yo que fue uh, una decisión propia, o es una decisión propia nuestra de poner primero el pecado antes que todas las cosas, fuera de todo Santo. lo que pudiera ser antes que el lugar de Dios. La práctica del pecado nos lleva a la muerte y con eso la separación de Dios. Creo que mi deshonestidad fue lo primario, lo que antecede al conocimiento de toda la presencia de Dios para después. Wow. ¿Usted se recuerda la primera vez que usted sintió la presencia del Señor o que recibió el bautismo del Espíritu Santo? Creo que a veces son cosas que no se pueden explicar, pero que cada uno vivimos de una manera hermosa. ¿Se recuerda usted ese primer encuentro con Cristo, ese primer encuentro con su palabra que haya impactado su vida? Quiero decir que la primera vez que yo pisé una iglesia donde pues se proclamaba la palabra de Dios, fuera de poder tener un encuentro con Él, fue como un juicio mío de decir, esas personas que están ahí eh, danzando para el Señor, adorando a su Dios, fue un juicio de poder decir, están locos, de poder decir, ¿por qué hacen eso? Después tal vez en mi falta de conocimiento, escuché acerca del diezmo y dije, ahí está todo, quieren dinero. En todas las Sí, iglesias yo había visto, sí, si bien en la religión romana que había una limosna que era poder, así lo entendía yo, dar de lo que nos sobra a los pobres o a la obra de Dios. Cuando escuché que tú tenías o que el mandato era dar el 10% de todas tus ganancias, yo decía como una forma de juicio, ahí está.
el problema de todo, Wow. enjuiciando y no tomando en cuenta lo que usted me está diciendo acerca de buscar la presencia de Dios. ¿Cuándo Sí. lo voy sintiendo? En algún momento, empezando a tener una relación con el Señor, eh, entendí que había que leer una porción de la Biblia diariamente para darle un seguimiento a nuestra fe. Mi lugar en donde yo me reunía con el Señor o trataba de buscarlo era precisamente se le dice en México, mi patio, mi sotehuela. Y Sí, sí, era sí, un sí. lugar como de 2 por 2. Wow. Y Dios me habló Santo. acerca de una cazuela que yo tenía allí. Y yo me le quedé viendo a la cazuela y entendí que Dios me quería decir algo con esa cazuela. ¿Qué fue lo que entendí? Esa cazuela tenía un par de orejas grandotas, grandotas, grandotas. Y entendí, o había en mi corazón, vino palabra a mi corazón de que la fe viene por el oír. Entonces yo le vi a la cazuela unas orejas tan grandes Sí, sí, que sí, sí. entendí que si la cazuela tenía unas orejas, porque estaba grande la cazuela y era para ser cargada, y Sí. la fe viene por el oír, y las orejas de la cazuela estaban grandes, yo tenía que escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y tener una relación con Él. Y ahí entendí que fue un primer momento tal vez de que el Señor quería tener una comunión conmigo. Wow, gloria a Dios. ¿Y al cuánto tiempo, qué pasó? ¿Le dieron una palabra? ¿Qué fue lo que usted empezó a entender o empezó a decir, esto no se queda aquí? Dios me está llamando a llevar su palabra. Dios me quiere predicando, Dios me quiere haciendo algo más. ¿Qué fue lo que pasó en su vida para usted entender que Dios tenía un llamado especial en su vida? Sí, nosotros llegamos, vuelvo a comentar, 2005 a la iglesia y llegamos con nuestro hijo con una cuestión motora, estaba arrastrando su pie, tenía su mano juntita de su cuerpo. Y esto fue porque él tuvo un ependimoma, que quiere decir una tumoración en su sistema central, en el cerebro. Y lo que primero pensamos o lo que primero checamos fue que de alguna manera pudiera tener el pie plano. Cuando hacen una tomografía, al final era un cáncer que de alguna manera estaba creciendo tanto que eso nos llevó a través de familiares nuestros que nos decían, bueno, aquí en este lugar se ora por sanidad y fue mi mismo hijo el que me invita, yo sin saber que ya estaban acudiendo a algún Santo Dios. lugar junto con mi esposa. Él me dice, pa, quiero comentar también esto porque es parte del pasado, Oh, que yo adelante, estaba con adelante. una resaca fuerte Sí, por haber no llegado a casa el día anterior. sí. Estaba con una resaca fuerte, tal vez todavía, si es posible, alcoholizado. Y me dice, pa, ¿tú me pudieras acompañar a un lugar en donde ponen su mano sobre de mí y Wow, oran por mí y yo me siento bien? wow. Entonces yo le dije, pues ahora sí que casi, casi, tal vez fue enviado por mi esposa en un sentido de que, pues, como dice ella, ¿Lo va a convencer no o...? me va a decir que no Sí, sabiendo que trae una culpabilidad grande. sí, 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 sí. Entonces acepté, pero eh, ese día me acuerdo perfectamente que era la asamblea, tal vez mediodía, y yo en lugar estaba de veras, con una identidad totalmente errónea, que fui con un short, con una camisa como floreada y con un sombrero de este Ay, 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 ay. tamaño, de tal manera Sí, que sí. tal vez sintiera yo como que tal vez de arriba para abajo me cubría yo abajo de ese sombrero. ¿Por qué lo digo ahora de esa manera? Sí. Porque la verdad es que vamos culpabilizados por nuestro pecado. Mm. Y la identidad de lo que yo hablo es que parece que en lugar de ir a una iglesia, sabiendo yo que una iglesia es un lugar de respeto, o por lo menos eso era lo que habíamos aprendido, de que cuando va uno a una boda, pues va uno bien vestido. Sí. ¿Por qué la mala orientación de ir como si yo fuese a la playa? Eso impactó en mi corazón, porque creo que para Dios se le tiene que dar siempre lo mejor. Amén. Entonces, llegando
fue como de qué manera Dios habla a nuestro corazón. Que cuando llegamos vieron la condición de mi hijo, las hermanas que nos recibieron, por cierto, con mucha amabilidad, siempre sirviendo ellos al Señor, a veces un poco hostigoso de que lo abrazan a uno y uno no está acostumbrado a eso. Eso es verdad, sí. Hermano, decían, cualquiera que sea su enfermedad de su enfermedad de su hijo no es para muerte, sino para vida. Wow. Mi hijo en ese entonces tenía alrededor de 9 años y el proceso médico que llevamos con él hasta la partida, mi hijo, comentaba yo que ya está en la presencia de Dios, pero en ese entonces tenía 9 años, hasta los 19 años, 2014 que parte a la presencia de Dios, fue un aprender, fue un llamado, fue un curso intensivo de parte de Dios de decir, yo tengo un propósito para ti. Wow. ¿De qué manera? Precisamente a través del cáncer. Cuando yo entendí que tenía un llamado, yo sí le decía a Dios, ¿por qué si en un principio aquí me dijeron que esta enfermedad no era para muerte, sino para vida? ¿Por qué es que llevaste a mi hijo? El por qué, siempre el por qué, Sí. como si fuera digno de que a mí no me pasara nada. Wow. Pero cuando uno comprende el para qué de Dios, decía solamente espera, solamente espera. Pero en todo ese proceso habló Dios a nuestro corazón acerca del Salmo final, del Salmo 91. Amén. Y decía el Señor, orando yo con mi hijo en el hospital, en momentos ya muy críticos de su enfermedad, decía, Carlos, tú te tienes que quitar como padre en la tierra porque va a entrar el Padre Celestial de tu hijo. Y tú tienes que tener esta palabra presente todos los días de tu vida. Dice, Amén. el Señor dice, es palabra de Dios, rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé y estaré con ellos en medio de las dificultades. Él sabía que estábamos pasando por un proceso fuerte de quimio, de radioterapia y por un proceso largo en el hospital. Pero él estaba ahí. Dice, y los rescataré y los honraré. Y dice, y recompensaré a tu hijo con una larga vida y le daré mi salvación. Wow, gloria a Dios. Cuando yo regreso con mi esposa después de haber orado con mi hijo, que Santo. desfallecía a través de ese cáncer, que fue el instrumento, le digo a mi esposa, entregué a tu hijo, Dios me dijo que me quitara. La verdad, tal vez no con estas palabras, pero me dijo, estás loco. Pero yo sabía que algo habría de venir. Y con eso todavía duró tiempo en el sentido de yo poder discernir que Dios me había llamado a través de mi mismo hijo, como Dios lo hizo en Abraham a través de Isaac, de poner a su hijo en el holocausto, de llevar a su hijo a confiarlo de tal manera que levantó el cuchillo para poder hacer el holocausto y dijo, no, eso no es lo que yo quiero tu obediencia. Ahí es cuando el Señor habló acerca de algo que yo tenía que obedecer. Wow, gloria a Dios. Sabe que mucha gente, como usted lo mencionó hace un momento, dicen, no, la iglesia es por el dinero, la iglesia, eso es lo que buscan. Nosotros que tenemos el privilegio de conocerlo un poquito, yo sé que usted dejó un trabajo con beneficios, con prestaciones, un trabajo bueno, y para entregarle de tiempo completo su vida al Señor. Para muchos se ve fácil, pero yo sé que el Señor pone muchas pruebas en el camino y prueba nuestro corazón. Pero platíquenos un poco de eso. Ábrale los ojos a toda esa gente que piensan que todos los que sirven al Señor o que están ahí lo hacen por el dinero. Porque yo sé que yo lo he podido ver a través de usted, que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y aunque hay gente que ha manchado de cierta manera el evangelio, usted puede hablarle a esa gente que piensa eso. Sí, por 30 años
estuve administrando almacenes, estuve en la logística de almacenes y es mi trabajo, entradas, salidas de almacén, administrar un almacén. Los últimos 20 años, tal vez a partir con el testimonio fuerte de cáncer de mi hijo, Sí. a partir de que llegamos, como a los 5 años ya me invitaron a dar mi primer testimonio enfrente de mucha gente. Nuestra iglesia, y esto es solamente para gloria de Dios, se compone de entre 5,000 y 6,000 gentes. Había un nervio muy grande por empezar a dar un testimonio con el instrumento que era el hijo. Pero era muy grande porque aún mi mismo hijo todavía vivía y decía, papá, tenemos que ir a los pueblos, teníamos que ir a lugares, tenemos que ir a las iglesias a decir que Dios sana. Y a lo mejor todavía él en ese proceso de cáncer, su fe era muy grande, porque aún no era todavía sanado 100%, sí hubo una casi total sanidad. Pero eso me animaba a poder seguir adelante. En ese momento estaba yo trabajando en esa empresa. Me acuerdo yo que servíamos ya en la iglesia, íbamos a los pueblos a que con lo que Dios nos había dado del testimonio fuerte, dábamos el evangelio, pero aún yo estaba, le dicen a la iglesia, un servidor bivocacional, que tanto sirvo en la iglesia como tengo mi trabajo. Ujú. Así estuvimos sirviendo tal vez, yo creo como unos 15 años. Así estuvimos, sirviendo a la familia primeramente, que es nuestro primer ministerio, sirviendo también en la iglesia, que es muy importante servir al Señor, porque recibimos de gracia y hay que dar de gracia. Amén. Y recibiendo, también poniéndole mucha atención, sobre todo al llamado que Dios tiene, el para qué de Dios, para qué permití todo este dolor. Tengo que poner entre paréntesis que nos enamoramos tanto del Señor, que a causa de este remolino que fue el testimonio de mi hijo, toda la familia de mi esposa, toda mi familia por parte mía, todos nos convertimos al Señor. Wow. Todos aceptamos al Señor en nuestro corazón. Gloria a La Dios. maldad fue muy grande porque yo tomaba con mi padre, tomaba con mis suegros, porque ellos en la iglesia romana eran compadres, o sea, era una fiesta toda la vida, pero de maldad. Santo. Y también teníamos que aceptar, o no precisamente aceptar, sino darnos cuenta de que teníamos mucha maldición generacional de alcoholismo. En la familia de mi madre había curanderismo, cosas fuertes que yo veía cómo el Señor quería transformar. ¿De qué manera podemos animar a los hermanos, tú que estás siendo llamado por Dios, a dejar todo? En estos últimos, ya voy a cumplir 4 años. En ese transcurso, antes de esos 4 años, ahora, el pastor principal de nuestra iglesia decía, ¿ya consideraste trabajar tiempo completo para el Señor? Y siendo honestos con mis palabras, yo decía, este hombre está loco. Wow. ¿De qué va a vivir mi familia? Sí, sí. ¿Cómo voy a hacer para sostener a mi familia? Y ahora, con eso que usted decía acerca de teniendo compensaciones, bonos, un salario, cosas que una empresa puede dar. ¿Cuánto es finito nuestro pensamiento que podamos pensar que una empresa puede dar mucho más que la empresa de Dios, que la casa de Dios? Sí hubo un compromiso. Empezamos a estudiar en algo que se llama el Instituto Bíblico en nuestra iglesia, algo que se llama Escuela de Ministerios, algo que se llama Escuela Avanzada, y eso lo hicimos por 7 años. El pastor decía, Carlos, queda claro que tú tienes un llamado, tienes que tomar algunas materias como homilética, hermenéutica, el arte de hacer sermones, de interpretar la Biblia. Y para mí todo eso no era nuevo, para mí todo eso, siendo honestos, yo no termino una carrera universitaria y para mí, ya estando tal vez adulto con familia, se me hace como imposible
volver a siquiera leer, porque ni siquiera tenía una buena dicción para leer. Tampoco me gustaba ni orar ni leer. Por tanto, todo era contrario. Pero el Señor va tomando cada día más y cada día más de nuestro corazón. Wow, amén. Podemos ver que Pablo dice que el vivir es Cristo y el morir será ganancia. ¿De qué manera Dios nos llama ya a servir tiempo completo? Hasta que el pastor dice, se le empezó a acelerar algunos puestos en cuanto a la iglesia porque líderes empezaron a morir, y habla y me dice, definitivamente tienes que ir a mi oficina, ¿cuánto ganas en tu salario? Y empezamos ahí en un promedio de, vamos a decir, de lo tangible, de lo que es un sueldo, de lo que es una empresa, de lo que él quería saber cuánto ganaba para ver si estábamos más o menos en lo que la iglesia podía ofrecernos en el momento. Y vamos a decir que sí decía que pues las prestaciones que hay en la casa de Dios no son temporales, sino son eternas. Entonces, en lo físico sí siente uno, y quiero hablarlo con honestidad, Amén. porque el que le den bonos a uno para tener vales de despensa o cualquier cosa, eso le da una estabilidad a uno física, de que pudiera tener uno formado en una alacena 3 litros de aceite. Sí. Pero cuando uno le sirve al Señor, Amén. y recibe un salario de parte de Dios, porque la Biblia dice que los sacerdotes debemos de vivir de lo que la misma casa de Dios da. Entonces, tal vez no tendrás 3 litros de aceite en tu alacena, pero nunca falta uno. Nunca falta uno. Entonces, el empezar a vivir por fe, Gloria a Dios. todo lleva a vivir, caminar, andar a través de la fe, sabiendo que Dios nunca nos va a dejar, jamás nos va a desamparar, porque ahora somos obreros para la obra del Señor. Entonces abandonamos totalmente toda esa, vamos a decir, renuncié a la última empresa donde estuve 10 años. En la misma empresa me decían que si había algo que ellos pudieran proporcionarme, Sí. o un aumento de salario, o un cambio de alguna manera a otro puesto, a otro lugar. Y yo se los dije de esta manera, sabiendo ellos que yo estaba ya en el cristianismo, que yo servía en una iglesia. Los líderes de la compañía me decían, ¿qué es por lo que te vas? Y yo se los dije de esta manera, haz de cuenta que te gusta cantar y vas a donde vas no nada más a hacer lo que te gusta, sino te van a pagar por lo que te gusta hacer. Wow. Y todo eso se vuelve una pasión, que sí tenemos que tener un salario para poder mantener nuestra familia, pero dice la Biblia que Él, todas las vasijas que tenemos, Él las llenará y nunca hará falta de ningún bien. Cubrirá nuestra casa con el bien de su casa. Wow, gloria a Dios, varón. Es hermoso escuchar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Usted comenta esa pasión. ¿Cómo mantener esa pasión? Muchas veces hasta en los mismos cristianos dicen, bueno, es que acaba de recibir a Cristo, pero déjalo, ya se le va a pasar esas ganas de evangelizar, ya se le va a pasar esas ganas de que ahorita está encendido. Sin embargo, usted se ha mantenido encendido y su familia también. ¿Cómo alguien se puede mantener con esa pasión? ¿Cómo mantener esa llama encendida por el Señor? Cuando Dios nos habla a ser sacerdotes de nuestra misma casa, antes de poder impactar o antes de poder testificar de lo que Dios ha hecho en unas personas que a veces ni conocemos, previo a eso nos dieron una enseñanza de que si no estamos haciendo lo recto, transparentemente delante de Dios, y proyectemos como hombres nuestra fe en nuestra familia, no estaríamos haciendo nada. Wow. ¿Cómo podemos ser, dice por ahí un dicho, candil de la calle, poder alumbrar en la calle,
y hay oscuridad en nuestra casa. ¿Cómo poder hacer eso? Entonces entendí que no nada más tengo que ser ejemplo en la calle, sino ser siempre ejemplo, porque dice su palabra que somos embajadores de Cristo donde quiera que vayamos. Entonces, me ha encantado esto y no es cosas que pudiera ser solamente las obras que pudieran exaltar lo que yo hago, pero hemos aprendido que la disciplina, la perseverancia y el hacer las cosas para Dios, Colosenses, todo eso desemboca en que podamos seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando en el reino y poder resistir para que el maligno se vaya de nosotros. Entonces empezamos teniendo día con día comunión con Dios, día con día alimentarnos de la palabra, día con día ejercitándonos en la piedad. Y eso va teniendo más alcance cada día en el corazón propio nuestro. Y sin palabras, sin decirle yo a mi hija o a mi esposa, va ganando que ellos van viendo, así como veían mi maldad, sí, ellos también veían ahora mi pasión. sí. Entonces, ahorita mi hija se encuentra en otro país, lejana de mí, y cuando le visitamos, la veo yo con 2 versiones de la Biblia en las manos a las 2 de la mañana y tal vez le reclamo, oye, 2 de la mañana para tener ahorita devocional. Y dice, ¿puede haber alguna hora para tener devocional con el Señor? Entiendo que ese es el momento que lo puede hacer y que es su hambre que a las 2 de la mañana lo pueda hacer. Pero no era tanto mi reclamo porque lo estuviera o no haciendo, sino ella me decía, yo veía que tú simplemente te parabas y te ibas a tu relación con Dios y eso dejaste en mí. Quiero dejarles como que la maldición generacional impacta o va creciendo hasta nuestra 4ª generación. Dice su palabra que nuestra maldad va a visitar nuestra 4ª generación. Wow, profundiza ahí. Pero la bendición que Dios da a través de una bendición generacional va hasta 1000 generaciones. Si nosotros hemos impactado en el corazón de nuestros hijos para mal y hay un arrepentimiento mayúsculo y una obediencia para el Señor, impactará en tus hijos sin palabras, sin que tú los regañes, sin que tú los exhortes. Con tu ejemplo impactarás primeramente en tu familia, y si impactas en tu familia, ellos aplaudirán lo que tú estás proclamando, aplaudirán lo que tú estás lanzando la palabra para una exhortación a otros, y entonces será tu familia ejemplo de que los que van contigo son los primeros que obedecen al Señor, no por lo que tú estás haciendo, pero sí por el ejemplo que tú estás poniendo. Wow. ¿En algún momento usted se encontró con algo que usted dijera, ante mis ojos esto no tiene solución, pero a través de la oración el Señor le contestó? Mucha gente no logra entender el poder de la oración, el poder que tiene doblar nuestras rodillas ante el Señor. Compártanos alguna experiencia de algo que usted decía, esto parece imposible a mis ojos, mas sin embargo a través de la oración que Dios le haya contestado a cualquier cosa que usted quiera compartir. Yo no podía entender el dolor mayúsculo que fue la partida de mi hijo. Wow. Impactó. Sí. Dolió. Santo. Y si ahorita todavía le busca ese sentido, yo no puedo ser tan insensible de decir que hasta este momento no hay una nostalgia, no hay un dolor, porque el dolor estuvo fuerte. Pero Dios nos enseñó, nos mostró que el testimonio no iba a llegar hasta allá, que el testimonio no era que se acabara mi hijo y hasta ahí terminaba. Era el principio de muchas cosas, porque como dije, a través de ese instrumento, sí, Dios propagó la salvación para toda nuestra familia. Gloria Pero a no Dios. nada más eso, no nada más eso. Queriendo yo hacer un pacto con mi esposa de santidad, le decía yo, mujer, si yo te digo
o te prometo de que voy a ser fiel siempre para contigo, entonces estoy comprometiéndome yo como hombre. Y a lo mejor tú no me creerás, porque siempre te dije o siempre te aseguraba que yo era siempre fiel para contigo y no lo estaba haciendo. Pero ahora no te quiero convencer a ti a través de mis palabras. Lo único que te quiero decir es que tengo temor de Dios. Gloria a Dios. Eso impactó en mi esposa en nunca volver a tener celos o desconfianza de lo que Dios iba a hacer en nosotros, porque ahora, con todo mi respeto, dice Pablo, a todas las hermanas a las cuales oramos, a las grandes las veo como a madres, dijo Pablo, y a las pequeñas o a las jovencitas las veo como mis hijas, de tal manera que no puedo tocar una hermana de diferente manera, caminando, gracias a Dios, un día a la vez. Por otro lado, Wow. sabiendo que tenemos una gran esperanza y que la esperanza no nos va a defraudar, caminamos con este propósito y es mi manera de vivir día con día. Dijo mi esposa: Carlos, ¿quieres volver a encontrarte con tu hijo? Y siendo honestos, hermano, quiero decirle que eso es lo que me para día con día. Número 1, mi anhelo es encontrarme con mi Señor. Aleluya. Llevar el fruto que Él espera de mí respecto de los dones que Él me dio. Y número 2, que mi mismo Hijo me muestre el santo lugar. Wow. Y para poder tener esa esperanza viva, dice Tesalonicenses que los que murieron en Cristo, mi Hijo murió en Cristo, vendrán con Él y regresarán con Él. Y los que acá hayamos quedado en esta tierra, nos reuniremos con ellos en el aire. Y un día será un encuentro glorioso. El que podamos encontrarnos con nuestro Señor y decir como Job: ya no es de oídas como te conozco, ahora mis ojos te ven. Y podernos encontrar con los seres queridos que tenemos y reunirnos por una eternidad para adorar al Señor. Esa es nuestra esperanza que nos mantiene vivos y caminando expectantes y con toda la pasión de seguir adelante en la obra de Cristo. Wow, usted le está poniendo el ejemplo a mucha gente que tal vez por ahí pasaron algo similar, que tal vez por ahí vivieron algo que se asemeja a lo que ustedes o el Señor les permitió pasar. Y nos da el ejemplo de la actitud que tiene que tener una persona. Y con esa misma idea, yo le pido que ore por todas las personas que nos puedan estar escuchando, que vivieron alguna situación fuerte con algún hijo, con alguna hija, con algún esposo, con su esposa, y que de pronto ellos dicen: pero ahora, ¿qué tengo que hacer? O ¿cuál tiene que ser mi actitud? O ¿cuál tiene que ser mi fe? Yo le pido que ore por el pueblo que nos pueda estar escuchando, que el Señor los haya traído a escuchar este video para que vuelva a levantar su fe, para que vuelvan a levantar ese ánimo de que el Señor sigue ahí, de que Dios está en medio de la prueba, de que Dios está en medio de ese desierto. Yo le pido que ore, por favor, por esa gente que pueda estar ahí. Claro que sí, hermano. Quisiera decir 2 cosas antes de la oración. Amén, amén. Número 1, que siempre queremos que otros cambien. El que primero tendría que cambiar, siempre tengo que ser yo. Wow. Yo no tengo el poder para hacer que usted cambie, pero Jesús sí. Y si Él me hizo cambiar a mí, siendo alguien sin valor, deshonesto, te puede hacer cambiar al que tú quieras en tu familia. Pero el cambio tiene que venir, el detonante tiene que venir de tu misma persona. Y número 2, dice la Biblia, Amén, en el último libro del Antiguo Testamento, en el profeta Malaquías, capítulo 4, verso 5, los dos últimos versículos, dice: miren,
les envió al profeta Elías antes de que llegue el gran día terrible del Señor. Malaquías estaba diciendo, ahí viene un juicio. Malaquías estaba diciendo, tengan cuidado. Malaquías estaba diciendo, va a venir algo en contra del pueblo. Y dice, sus predicaciones, escuchen, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Del no hacer eso, de guardar resentimiento, dice, de lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Padres, que tenemos un hijo en disfunción. Tal vez no se trata tal vez de una enfermedad, pero tú piensas que tu hijo va de mal en peor. ¿Por qué no empiezas por analizarte primeramente tú? ¿De qué fue lo que dejaste en ese hijo? Si no has hecho tan evidente tu amor por tu hijo, se te está haciendo tarde para demostrarle a tu hijo quién es el amor. El amor es Jesucristo. La Biblia dice que el que no conoce a Dios no ha conocido de Jesús, porque Jesús es amor. Acércate a Él como padre y hazle evidente a tu hijo, porque la Biblia dice que al que más se le perdona, más se le ama. No guardes resentimiento hacia tus hijos, muéstrales tu amor para que en lo físico sientan el amor tuyo y eso les conduzca al Padre, para que vean que dentro de toda la maldad, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, un favor que ni tú ni yo merecemos. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, Aleluya, sobre gloria a de Dios. toda maldición generacional, Amén. de padres a hijos, de abuelos hasta nietos, de tataranietos hasta los abuelos de nuestros antepasados, Señor Jesús. Pido que tú, Señor, que pudres todo yugo, que tú, Señor Jesús, que rompes, Señor Jesús, toda maldición mediante tu sacrificio en la cruz. Oro, mi Señor, para que como padres podamos quitar de nosotros toda maledicencia, Señor, todo aquello que nosotros mismos podamos juzgar en nuestros hijos. Tú no nos has mandado a juzgar, tú nos has mandado a orar, porque la oración del justo puede mucho. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, declaro que padres, que madres se levantan, Señor, en pos de ti, Señor. Amén. Doblan sus rodillas En y el se nombre de humillan Jesús. delante de ti, Padre Dios. Y si nuestros hijos, Señor Jesús, han contraído, Señor, o vicios o desobediencia, los dejamos delante de ti, Padre Dios. Tu palabra dice que al que tú amas, tú lo disciplinas, que al que tú lo amas, tú lo corriges. Padre, si como padres no hemos alcanzado la autoridad porque no la tuvimos, porque la perdimos a causa del pecado, nos humillamos como padres, Señor, y te pedimos que tú tomes, Señor Jesús, ese lugar de padre, Señor, y conquistes el corazón de nuestros hijos. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo irá al corazón de nuestros hijos y les capacitará y les instruirá y les, Señor, animará de pecado, de juicio y de justicia. Tu palabra dice, Señor, que si su ojo de mi hijo, si su mano de mi hijo, si su pie de mi hijo es causa de pecado, Padre Dios, es mejor que quitemos, Señor Jesús, eso que nos hace, Señor, adictos, eso que nos hace, Señor, asiduos al pecado, que es mejor entrar sin un órgano, Señor, que, Señor, todo se vaya al fuego eterno. Pedimos, Padre Dios, sobre de esos hijos, Señor, que a causa de nuestro mal testimonio como padres están cayendo, y no obstante de eso, Padre Dios, no estamos, Señor, haciendo lo propio delante de ti. Oro para que, padres, nos pongamos en nuestro lugar de intercesores, no de jueces, sino, Señor, podamos tirar día con día, Señor, de tu manto
que cubra a nuestros hijos, que les dé protección a nuestros hijos, que haga sabios a nuestros hijos. Y dice tu palabra que nuestros hijos serán 10 veces más sabios que los sabios. Declaramos, Señor, que toda adicción, todo espíritu de muerte, todo espíritu, Señor, contrario a tu Espíritu Santo de nuestros hijos, se vaya fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, declaramos familias restauradas. Declaramos, Señor, familias, Señor Jesús, unidas en tu Hijo Jesucristo. Declaramos que al último de los tiempos, Padre Dios, nuestra casa y nosotros te serviremos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué poderoso. En verdad, agradecemos porque usted esté aquí y nos haya permitido compartir este tiempo. Esperamos y oramos que el Señor siga bendiciéndolo. Usted es un ejemplo para muchos jóvenes que van iniciando en su carrera en Cristo. Bendecimos su vida y a su familia y le agradecemos por estar aquí. Síganos, suscríbanse, comenten desde dónde nos escuchan porque vienen más videos. Dios los bendiga.